Somos esencia, que se transforma una y otra vez como un ciclo, un principio y un final, pero también un viaje que comienza y hace que los cambios evolucionen en nuestro interior. Emprendemos un largo camino de transformación, metamorfosis como símbolo de perseverancia y resiliencia, inspiración que vibra por la magia de los recuerdos, los sueños y los colores. Un tejido que forma el camino y permite un descubrimiento personal constante, íntimo, que trasciende al experimentar que el cambio es vital para evolucionar desde lo humano, en búsqueda de nuevas posibilidades que se vuelven infinitas. Posibilidades que vibran con el universo y conectan con nuevos ciclos. Es necesario entonces un cambio profundo al interior que permita la evolución para transformar el exterior desde la esencia que deja huella. Inex Moda, 35 años de inspiración. Bienvenidos nuevamente a este espacio de construcción de conocimiento colectivo, nuestro pabellón del conocimiento Inex Moda Sapiencia. De esta manera damos inicio a la conferencia Productividad del Sistema Moda por Fernando Cárdenas Echeverry, consultor en innovación y capital del riesgo. Fernando, bienvenido al pabellón del conocimiento Inex Moda Sapiencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es para mí un placer estar aquí y la charla que vamos a continuación a mirar entre todos tiene que ver con la productividad de las empresas, y conectamos esa productividad con las prácticas de gestión, y vamos a mirar cómo esas prácticas de gestión se pueden conectar con el sector de la moda y los textiles. La agenda que traemos preparada para hoy tiene los siguientes temas. Primero vamos a hacer una introducción rápida sobre qué es productividad y por qué es importante. Luego vamos a mirar las prácticas de gestión que pueden implementar las empresas del sector textil y confecciones en 4 grupos. Prácticas relacionadas con la operación, prácticas relacionadas con el monitoreo, prácticas que tienen que ver con cómo se fijan los objetivos y cómo finalmente se incentivan las personas y se promueven. Después de mirar esas prácticas, vamos a mirar la importancia de esas prácticas en las empresas de manufactura y en el sector textil y de confecciones, y vamos a ver esas prácticas, por qué son importantes y por qué hay diferencias en la adopción de prácticas entre las diferentes empresas. Y finalmente vamos a mirar unos datos del mundo real en relación con la productividad y en relación con las prácticas de gestión de las empresas de manufactura. Muy bien. ¿Por qué es importante la productividad? La productividad es la forma en la cual nosotros logramos generar más productos o servicios con menores insumos. Los insumos son el capital, que se representa básicamente en maquinaria, equipo, tecnología e inventarios, la mano de obra y finalmente los insumos, que son la energía y las materias primas. Los aumentos de productividad son la única forma de que una compañía pueda ser competitiva en el mundo moderno, y fuera de eso es la única manera en que nosotros podemos incrementar los salarios y mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces los economistas desde hace mucho tiempo han estado preocupados por cómo las empresas podemos ser más productivas con el objetivo de que seamos más competitivos a nivel internacional y de que podamos tener mejores salarios y calidad de vida. Muy bien, ¿qué es la productividad? La productividad es cómo logro yo producir más productos y servicios con una misma cantidad de insumos, que son, ya dijimos, capital, mano de obra y las materias primas y la energía. O cómo puedo producir lo mismo con menos o producir más con los mismos insumos. Muy bien. Nosotros desafortunadamente en Colombia no hemos sido muy buenos en temas de productividad. Esta gráfica que estamos viendo es una gráfica que muestra la productividad comparada de Colombia con el Reino Unido. El Reino Unido fue
el primer país en avanzar en la revolución industrial, que esa revolución industrial justamente arrancó con la industria textil. Y si vemos en esta gráfica, por los lados de 1800, la productividad de Colombia era una cuarta parte de la productividad del Reino Unido. O sea que en Colombia nosotros en 1800 necesitábamos 4 veces más capital, mano de obra y materia prima para producir lo mismo que producían en el Reino Unido. El Reino Unido arrancó su revolución industrial y vemos que nos fuimos quedando en Colombia y fuimos bajando la productividad hasta que por los años 1900 la productividad en Colombia era más o menos por ahí el 10 o el 12% de la productividad del Reino Unido, y después nos desatrasamos, fuimos adoptando buenas prácticas y tecnología en 1900, pero nunca hemos podido llegar a tener más de una cuarta parte de la productividad de un país desarrollado como el Reino Unido. Este gráfico que vemos a continuación muestra la realidad de Colombia de los últimos 15 años en productividad según el DANE. La línea que vemos arriba es el valor agregado, pero realmente si uno mira en promedio nosotros hemos crecido anualmente el valor agregado por ahí en 3.8%. Sin embargo, ese crecimiento del valor agregado viene de que metemos más mano de obra, que es la línea rosada, o más servicios de capital, o sea, más maquinaria, equipos y todo eso, pero no viene de mejorar el uso del capital ni el uso de la mano de obra. De hecho, en los últimos 14 años la productividad de Colombia ha sido menos 0.13 a nivel total del país. Entonces, hemos producido más, pero hemos producido más en una forma menos eficiente. Entonces uno se pregunta ¿por qué pasa eso? ¿Cuál será el problema? ¿Será el problema que en un país como Colombia no podemos ser más productivos? ¿Será un problema del tipo de industrias que tenemos en Colombia? ¿O será un problema individual de las empresas? Y la realidad muestra que en general hay diferencias muy importantes en productividad entre países. O sea, tener una empresa en Colombia es distinto que tenerla en el Reino Unido, en el ejemplo que veíamos ahorita. Pero también hay mucha diferencia en productividad entre las industrias. Hay industrias dentro de un país que son más productivas que otras, y al final les voy a mostrar una comparación de la productividad de las empresas colombianas. Pero lo que llama mucho la atención es que hay diferencias muy grandes en productividad en empresas dentro de una misma industria, dentro de un mismo país. Entonces no puede ser solo el país, no puede ser solo la industria. Lo que yo haga a nivel empresarial dentro de mi industria puede tener efectos importantes en la productividad. Muy bien. Los estudios muestran que hay 3 tipos de cosas que afectan la productividad de una empresa. Uno es lo que llamamos el capital relacional. El capital relacional tiene que ver con las redes de contacto con agentes externos a la empresa. O sea, cómo me contacto yo en la empresa o con los clientes o con los proveedores o con los competidores, o en este tipo de eventos, cómo interactúo en ferias, cómo me conecto con universidades. El capital relacional es una fuente importante de la productividad. Hay otros estudios que muestran que el acceso a financiación es importante para la productividad. Entonces, si una empresa tiene posibilidades de conseguir crédito para renovar su tecnología, invertir en maquinaria moderna, invertir en el talento y todo eso, eso afecta a la productividad. Pero hay una tercera, que es en la que nos vamos a concentrar nosotros en el día de hoy, que es lo que llamamos prácticas de gestión. Hay un estudio muy interesante de unos profesores, Bloom y Van Rinen, de Stanford, London School of Economics y MIT, que muestran que hay 18 prácticas de gestión en 4 categorías que tienen un impacto muy importante sobre la productividad. Entonces recordemos, la productividad depende del capital relacional, de conectarme, de no aislarme, depende de tener acceso a financiación, pero depende de 18 prácticas en 4 áreas que han demostrado tener una correlación cercana con la productividad. Esas prácticas son la gestión de las operaciones, prácticas de monitoreo, prácticas de fijación de objetivos y finalmente la
la creación de incentivos y la motivación y la promoción de las personas. Vamos a mirar rápidamente, porque no tenemos demasiado tiempo, cada una de esas prácticas en esos grupos. Primero, miremos entonces las prácticas relacionadas con la operación. La primera práctica que ha demostrado correlación con la productividad es que las empresas adopten prácticas modernas de manufactura. Estas son las prácticas pues, que comenzaron los japoneses de la manufactura liviana, donde es muy importante reducir todos los desperdicios y solamente concentrarse en aquellas actividades que tienen que ver con valor agregado a los clientes. Ser flexibles y sobre todo adoptar culturas de mejoramiento continuo. La segunda práctica que ha demostrado correlación con la productividad es cuáles son las razones por las cuales yo monto buenas prácticas de manufactura. Los estudios muestran que si yo monto buenas prácticas de manufactura porque mi vecino las tiene o porque me quiero exclusivamente certificar, eso no parece tener tanta relación con la productividad, mientras que yo monto buenas prácticas de manufactura porque estoy convencido de que eso me va a ayudar a los objetivos del negocio. Eso ha demostrado mejorar la productividad o estar relacionado con la productividad. La tercera práctica de operación es la documentación y gestión de los procesos. En las compañías que son más productivas se documentan los procesos, pero sobre todo se discuten los procesos. Las personas que entran a formar parte de la organización entienden que su trabajo no es operar el proceso, sino que parte fundamental de su trabajo también es mejorar el proceso. Muy bien, en lo que tiene que ver con prácticas de monitoreo, tenemos una práctica que llamamos la fijación de indicadores de desempeño. O sea, las compañías productivas miden el desempeño y no solamente lo miden, sino que se encargan de que todo el mundo lo conozca y son muy visuales en la medición de los indicadores. Esto es muy importante. Hemos tenido muchas experiencias en compañías donde simplemente que usted ponga una cartelera con un termómetro mostrando cómo vamos en relación con los indicadores y que los comunique y los haga visuales, tiene impacto importante sobre la productividad. La otra parte muy importante en términos de monitoreo es crear mecanismos que permitan revisar el desempeño. Estos mecanismos son comités, asegurarse de que el comité de gerencia, los grupos primarios, comités especializados de seguimiento a la gestión revisen el desempeño, pero en una forma objetiva con base en indicadores. Y una cosa muy importante es que esos mecanismos generen un diálogo alrededor del desempeño, o sea que siempre en esas reuniones se discutan las causas de por qué hay dificultades en la productividad y se logre generar una discusión y se tomen acciones alrededor de esas decisiones. La otra es que haya consecuencias, y eso es una cosa que particularmente en las empresas nuestras vemos que tenemos muchas dificultades, y es que se revisan los indicadores, se discuten los indicadores, pero si no se cumplen los objetivos acordados entre todos, no hay consecuencias, y en las organizaciones tiene que haber consecuencias. La consecuencia es que hay que hacer una capacitación, la consecuencia es que hay que modificar algo en el proceso, la consecuencia es que hay que cambiar el perfil de las personas, pero debe haber consecuencias sobre las prácticas sobre lo que se está monitoreando. Muy bien, y debe haber claridad y desempeño comparativo. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy importante que todo el mundo entienda, porque es que muchas compañías tienen los indicadores y los manejan 4 o 5 personas en la compañía. Es muy importante que todo el mundo tenga claridad de cuáles son los indicadores que se van a monitorear, pero sobre todo que también se den cuenta cómo van los indicadores de un área o de una persona o de un grupo específico dentro de la organización en relación con otros grupos, y que se comparen y que se genere una competencia constructiva, porque de repente yo me doy cuenta que en una línea de producción están teniendo mejores indicadores que en otra. Alrededor de la discusión y todo eso entendemos por qué, pero vamos a preguntarle al que lo está haciendo mejor y somos capaces de comparar y de generar una competencia sana. Muy bien, ese es el segundo grupo. El tercer grupo es el de fijación de objetivos.
Entonces, los objetivos, primero, tienen que ser balanceados. Entonces, las empresas más productivas tienen una combinación de indicadores operativos con indicadores financieros, tienen una combinación de indicadores de corto plazo con indicadores de largo plazo, también combinan lo que llamamos indicadores de avanzada con indicadores de resultados, o sea, indicadores que me permiten ver si estoy ejecutando la estrategia o si estoy ejecutando la táctica, e indicadores que me permiten ver si esas acciones están teniendo resultados, tanto en la avanzada como en el resultado final. Muy bien, esos objetivos tienen que estar interconectados y tienen que apuntar en las compañías con ánimo de lucro, como la mayoría, pues espero yo, de los que estamos acá, tiene que apuntar a la creación de valor para el accionista, al famoso EVA. Entonces, esos objetivos están interconectados de forma tal que construyan cada uno de los componentes del retorno del capital a los accionistas. El horizonte temporal, ya habíamos dicho que tienen que ser balanceados los objetivos, pero tienen que estar construidos de forma tal que los objetivos de corto plazo se vuelvan escaleras para el cumplimiento de los objetivos de largo plazo. Entonces, que haya un sentido en ir construyendo una escalera con los objetivos de corto plazo, que sumando esos objetivos de corto plazo vamos a lograr finalmente cumplir los objetivos de largo plazo. Esos objetivos también en las empresas que son productivas son objetivos desafiantes, o sea, son retadores pero logrables, y sobre todo muy importante que el grado de reto dentro de la organización sea similar o muy parecido o igual para todas las áreas de la organización. Muy bien. Y una cosa que es novedosa también en términos de la fijación de objetivos es que en las empresas productivas la gestión del capital humano se convierte en un objetivo de la gerencia, y el grupo directivo es medido en función de su capacidad de construir un capital humano, de su capacidad de tener un pool de talento importante dentro de la organización. Muy bien. Y el grupo final, hemos dicho 4 grupos. Primero las prácticas de manufactura, las prácticas de operación, hemos hablado del monitoreo, hemos hablado de la fijación de objetivos, y finalmente el último grupo es el grupo de incentivos y promoción de los empleados. Entonces, las empresas productivas fijan elementos de retribución del buen desempeño. O sea, en las empresas productivas lo que han mostrado los estudios es que las empresas no remuneran de la misma manera a todo el mundo. Las empresas tienen incentivos, retribuciones ligadas al desempeño. En muchas compañías nos dicen, pero entonces es que esos incentivos deben ser exclusivamente económicos. No, pueden ser económicos, pueden ser bonificaciones con base a los resultados y al desempeño de la compañía, de las áreas y de los individuos, pero también son celebraciones alrededor de las personas y las áreas y el desempeño conjunto. Entonces no es exclusivamente una retribución económica vía bonificaciones, sino una combinación de estas bonificaciones con otros elementos que retribuyan el desempeño. Cada organización sabrá fijar su política adecuada para esto. Muy bien. Otra cosa que es triste, pero es una realidad y los datos muestran esto, es que las empresas que son más productivas eliminan los empleados con mal desempeño. O sea, las empresas que son más productivas no son paternalistas, tratan de mejorar el capital humano, lo capacitan, mueven a las personas a las áreas donde sus talentos sean adecuados, pero remueven el empleado que no tiene buen desempeño. Al mismo tiempo que remueven esos empleados, también las empresas que son muy productivas promueven los empleados con mejor desempeño. Entonces,
esto es una cosa que también vemos mucho, particularmente en Colombia, y es que el progreso de los empleados dentro de las compañías suele ser muy basado pues en la antigüedad. Las compañías productivas no hacen eso, las compañías productivas promueven a los empleados con base en su desempeño y generan propuestas de valor atractivas para poder atraer el capital humano. Entonces, así como una empresa tiene que tener una propuesta de valor para los clientes, las empresas tienen que tener propuestas de valor para atraer el talento. Entonces, no solamente son buenos salarios o las bonificaciones, sino que también son la flexibilidad, la calidad pues en la cultura organizacional y la satisfacción de los empleados, etcétera. Entonces, construyen propuestas de valor para atraer el capital humano. Y las empresas productivas lo aprenden a retener, y una empresa productiva lo que ha mostrado, y hay ejemplos pues en los estudios, es que antes de que las personas se vayan, identifican claramente cuáles son las personas que tienen el talento adecuado y hacen lo que esté en las posibilidades de la compañía para retener ese talento. Muy bien. Con eso terminamos los cuatro grupos de prácticas. Entonces son prácticas de operaciones, prácticas de monitoreo, prácticas de fijación de objetivos y prácticas de fijación de incentivos. Ahora, ¿por qué es eso importante y qué muestran los estudios y los números? Y aquí yo creo que esta es una de las partes pues como más interesantes. Eso no es una moda, eso no es las prácticas no se deben adoptar porque nos vamos a certificar. Es que los datos muestran que hay una relación muy importante en esto. Esta gráfica muestra un resumen de los estudios que han hecho en varios países, donde un aumento de un punto en la calificación de estas prácticas las califican en una escala de 1 a 5. Entonces, si yo logro subir un punto en la calidad de la gestión asociada con esas 18 prácticas en esas 4 categorías que acabamos de ver, aumentan el 6% la productividad, el 2.8% la rentabilidad del capital, el 23% las ventas y el 71% el crecimiento de la participación del mercado. Entonces, esas prácticas están relacionadas no solamente con la productividad, sino en general con el desempeño de las empresas. Muy bien. ¿Por qué nos debe interesar esto? Porque siempre hemos oído decir que el tema central de la productividad es que hay que invertir en tecnología, en máquinas, y eso requiere pues unos recursos muy importantes, y eso no deja de ser cierto. Pero estas 18 prácticas que acabamos de discutir no requieren de una inversión de capital muy grande. Lo que sí necesitan es un compromiso importante de las gerencias y de los equipos directivos de las organizaciones con cambios culturales en relación con esos 4 grupos de prácticas que acabamos de ver. Pero es una forma relativamente barata de poder aumentar la productividad. No necesitamos invertir en robots, en tecnologías súper sofisticadas y costosas, sino que gran parte de la productividad puede venir de la adopción de estas prácticas de gestión. Porque entonces uno dice, bueno, si esto no es tan costoso y si es un tema que simplemente depende de las decisiones gerenciales, ¿por qué encontramos tantas diferencias en productividad entre las empresas dentro de una misma industria y dentro de un mismo país? ¿Por qué la gente no adopta esto? Y los estudios muestran lo siguiente: una razón es la estructura accionaria, la estructura de propiedad de las compañías. Entonces, las compañías donde el fundador es el mismo gerente y todo eso, suelen tener calificaciones más bajas en las prácticas de gestión. Las compañías que son del gobierno también, mientras que las compañías que tienen, digamos, un grupo de accionistas diversos, o aquellas que tienen fondos de capital privado o inversionistas profesionales como accionistas, suelen adoptar mejores prácticas de gestión y consecuentemente ser más productivas. Otra razón es la competencia. Este gráfico que vemos ahí nos muestra que
cuando las compañías tienen mayor número de competidores, que puede ser un indicador que están en ambientes más competidos, suelen tener mejores calificaciones en las prácticas de gestión. Otra razón es la exposición internacional. En esa gráfica vemos que las compañías multinacionales, si bien dentro de las compañías multinacionales y entre las compañías locales hay diferentes tipos digamos, de avances en términos de las prácticas de gestión, sí se ve que la curva azul ahí en el lado derecho, que son las compañías multinacionales, está más corrida a la derecha, o sea, las compañías que tienen como exposición internacional y que son, digamos, globalizadas, suelen tener mejores prácticas de gestión. Lo otro es el capital humano. Las compañías, mientras más porcentaje tengan de profesionales universitarios, suelen también tener mejores calificaciones en las prácticas de gestión. En general hay todas las razones que acabamos de ver y hay otras que son, digamos, hay una externa a la compañía, que es la reglamentación laboral. Hace más difícil, pues, digamos, trabajar en un país que tenga una legislación laboral rígida, poco flexible, hace más difícil, pues, que haya posibilidades de implementar estas prácticas que estábamos viendo. Y otra cosa que llama la atención mucho es, esto es válido en el caso de Colombia, es la misma posición que tienen los administradores y los directivos de las compañías. Hay un estudio que hace la Universidad de Babson que se llama el Global Entrepreneurship Monitor, que monitorea emprendedores en todas partes del mundo, y ese estudio muestra que la autoevaluación de los gerentes colombianos es muy optimista. O sea, nosotros nos autoevaluamos demasiado bien en relación con cómo se autoevalúan los directivos de empresas en otras partes del mundo. Entonces todo eso hace que de pronto no tengamos un interés tan importante en mejorar las prácticas de gestión. En resumen, ¿por qué no se implementan las prácticas de gestión? Las empresas familiares que no tienen meritocracia, o sea que las personas no se seleccionan, digamos, con un proceso objetivo, la falta de competencia, la falta de globalización, la falta de compromiso de los directivos, algún tipo de vanidad o de lo que decíamos, que nos autoevaluamos, nos autocalificamos demasiado bien, y temas de política pública relacionados, pues, con el mercado laboral. Muy bien, ya para terminar vamos a mirar cómo es la realidad de estas prácticas en Colombia y en comparación con otras partes del mundo. Muy bien, esta gráfica, pues, que está muy congestionada, nos muestra la calificación de 1 a 5 en estas prácticas de gestión en varios países del mundo. Ahí podemos ver, pues, que Estados Unidos tiene una calificación por los lados del 3.2, 3.3, mientras que en Colombia tiene una calificación en esto por los lados de 2.6, ¿cierto? Entonces, lo que quiero transmitirle a ustedes es que inclusive en Estados Unidos, como eso son calificaciones promedio, hay mucho potencial de crecimiento, porque estamos muy lejos en Estados Unidos del 5, pero en Colombia apenas vamos por los lados de 2.6. Entonces, esfuerzos que podamos hacer en términos de mejorar esas prácticas de gestión nos puede subir en esa escala y pueden mejorar, como veíamos anteriormente, la productividad empresarial. Es muy interesante ver que los países de Latinoamérica y África son los más bajitos en términos de las prácticas de gestión, y los países de Europa y Norteamérica son países que tienen mejores prácticas de gestión. Esta gráfica muestra más o menos lo mismo. Países que tengan ingreso per cápita muy alto son países que suelen tener calificaciones mejores en las prácticas de gestión. Este es un gráfico que compara los 4 grupos que habíamos visto ahora. Entonces, en Colombia, en comparación con Estados Unidos, que es tal vez el país de la muestra que tenemos aquí que tiene mejores calificaciones, vemos que en promedio estamos mucho más bajitos con 2.58, pero estamos particularmente bajitos en prácticas de operación y en prácticas relacionadas con el manejo del talento. Ahí hay oportunidades, pues, muy grandes para todos. Hay diferencias porque muchas veces la gente le dice a uno, no, pero es que eso es porque las compañías, unas son grandes y otras son pequeñas. Entonces, como en Colombia tenemos, pues, un número muy grande de pequeñas y medianas empresas, es por eso. Pero mire, en todas partes del mundo, este es global,
la diferencia en la calificación entre las pymes sí existe, tienen ligeramente mejor calificación las compañías grandes en prácticas de gestión que las pymes, pero la diferencia tampoco es muy grande. Y vamos a mirar eso en el caso específico de Colombia. En el caso específico de Colombia la diferencia no es mucha, y si miramos las prácticas relacionadas con las personas, por ejemplo, las pymes tienen una calificación de 2.4, mientras que las grandes 2.6. No hay diferencias tampoco muy grandes en las prácticas de gestión entre las grandes y las pequeñas. Muy bien. No voy a parar pues demasiado en esto. Esto es Medellín. Aquí tenemos una comparación de prácticas de gestión que hicimos nosotros con la Cámara de Comercio de la Burrasur. Entonces ahí vemos arriba la muestra de la Cámara en los 4 grupos, y vemos como, por ejemplo, las prácticas en la industria de la construcción son relativamente más bajas que el promedio. En comercio hay también unas buenas prácticas con las personas, pero en general también estamos muy bajitos. En manufactura somos un poquitico mejor. Digamos que las empresas de manufactura parecen tener en Medellín mejores prácticas de gestión que el promedio, que la industria de la construcción, y los servicios también tienen prácticas relativamente bajas. Esto es Medellín comparado con el mundo, para mostrarles pues que hay mucha oportunidad de mejorar. Y ya pues para terminar, quería mostrarles un ejercicio que hicimos nosotros con datos de la encuesta anual manufacturera del DANA, que estimamos la productividad de las industrias. Y esta es una noticia buena para los que están aquí. Estas son todas las industrias en Colombia de manufactura. Estamos hablando solo compañías de manufactura, no hay servicio ni comercio, pero el sector más productivo en Colombia es el sector de las confecciones, y no es porque ustedes están aquí, eso es lo que muestran los datos. Esa curva amarilla muestra la distribución de la productividad de las empresas de confecciones en Colombia. Entonces, la industria de las confecciones, pues en este caso las confecciones y los textiles también. Los textiles son la segunda, no se alcanza a ver muy bien, pero es esa segunda montañita que aparece de derecha a izquierda, es la de los textiles. Entonces, sí, las industrias de confección y la industria textil en Colombia es de las industrias más productivas dentro de la realidad nacional. Ahora, eso no quiere decir que todos los que estemos aquí somos muy productivos, porque si ustedes miran, hay empresas que tienen, vamos a ver la siguiente, hay empresas, el máximo de productividad en confecciones es 7.95, pero hay empresas que tienen menos 1.14, y en textiles hay empresas que tienen 6.41, pero hay empresas que tienen productividad del 0. Entonces, inclusive dentro de la industria de las confecciones y dentro de la industria textil hay oportunidades muy importantes para las empresas para moverse a la derecha pues de esa curva de productividad. Muy bien, eso era. Mil gracias por la atención. Yo sé que muy numérico para este entorno, pero lo que quería mostrarles es que hay una oportunidad muy grande de mejorar la productividad en las empresas, alrededor de mejorar las prácticas de gestión de las compañías, y eso puede tener un impacto muy importante pues en el desempeño empresarial, y no necesita de inversiones pues demasiado grandes en términos de tecnología y de equipos. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por esta conferencia tan orientada a la productividad, a las buenas prácticas, a la realidad en Colombia y en general sobre la buena gestión para lograr los mejores resultados en materia de productividad. Les recordamos que en las pantallas estarán proyectando unos códigos QR, entre ellos está nuestra encuesta de satisfacción para que por favor nos colaboren llenándola, ya que sus respuestas nos sirven a nosotros de insumo para continuar creando estos espacios de aprendizaje. Adicionalmente, los invitamos a seguir la cuenta de TikTok de Sapiencia. No se vayan, pues en 15 minutos regresamos con la conferencia Tendencias en Logística Global para la Industria de la Moda. Ya volvemos.